Bueno, ya estamos grabando entonces. Buenas noches. En un ratito pongo pantalla completa y empezamos la teoría. Ahí está. Nos toca revisar entonces la noche de hoy lo que llamamos alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas, aterosclerosis y finalmente dar algunos conceptos de gota. Pero debemos preguntarnos primero, ¿qué son las lipoproteínas? Que de alguna manera cuando vimos los capítulos de insuficiencia hepática, cirrosis, dijimos que son proteínas de alguna manera sintetizadas por el hígado, pero quiero mostrar cuál es el circuito que tienen estas proteínas, ¿sí? Lipídicas, distinto a otro tipo de proteínas, por supuesto. Son macromoléculas. Acá en la pantalla ustedes de la izquierda tienen, por ejemplo, una forma gráfica de cómo se dispone esta gran macromolécula, con dos tipos de envolturas. Una polar, que está en contacto, digamos, con el agua, porque circulan en el plasma, y otra polar, que también llamamos hidrófoba, o sea, con fobia al agua, hidrófoba, que es el núcleo central de las lipoproteínas. Pero dice la definición que son macromoléculas cuya función es empaquetar, o sea, tratar de amalgamar, tratar de juntar todos los lípidos insolubles en el medio acuoso del plasma y transportarlo desde el intestino al hígado, y desde ahí a los tejidos periféricos, y desde estos devolverlos en forma de colesterol para su eliminación a través de ácidos biliares. Esto lo vamos a ver en las próximas placas cuando veamos el circuito completo de las lipoproteínas. Pero entonces son macromoléculas compuestas parte por proteínas y otra por porciones lipídicas, que tienen un núcleo central hidrófobo, dijimos, formado por lípidos no polares. Estos son fundamentalmente el colesterol esterificado y los triglicéridos, y por una capa más superficial que es afín al agua, hidrófila por eso, y que tiene colesterol no esterificado, fosfolípidos, y unas proteínas que son estas proteínas un poquito más grandes que salen, digamos, a la superficie, que se llaman apoproteínas o apolipoproteínas. ¿Sí? De todas maneras, esto lo van a tener ustedes para revisarlo, pero el concepto central es combinación de proteínas y lípidos, macromoléculas con dos núcleos, hidrófilos e hidrófobas, y cuya función es entonces empaquetar todos los lípidos para hacer el circuito que ahora vamos a mirar bien. Seguimos preguntándonos, ¿qué son las lipoproteínas? Bueno, entonces dijimos que son un conjunto de elementos, no hay una sola, y que estas se van a diferenciar entre sí por las distintas proporciones de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos que contienen, así como las las diferentes apoproteínas que integran su estructura. Yo no quiero que salgan expertos, porque la verdad que este es un tema que puede ser muy complejo. Yo se lo voy a tratar de simplificar, si puedo. Si lo toman de farreras es un tema complejo, y yo creo que salvo que los que se dediquen, digamos, a investigación clínica o algunos expertos en el metabolismo de los lípidos, puede haber nutricionistas sin duda, también cardiólogos, o algunos endocrinólogos que se dediquen a estos temas. El resto de la comunidad, digamos, del equipo de salud, en general trata de tener los conceptos básicos, que es lo que vamos a tratar de dar esta noche, ¿sí? Entonces decimos que las lipos son un conjunto de proteínas que se van a diferenciar según su peso molecular, su densidad y sus distintas composiciones, entre colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Es así que se clasifican de acuerdo a su densidad en kilomicrones. Los kilomicrones son quizás una de las formaciones más pequeñas, inferiores, ¿no?, a 0,93 kilolitros, y que en condiciones fisiológicas solamente la vamos a encontrar en el plasma después de una comida grasa. Es decir, no son fracciones dosables. Si yo me digo, licenciado o doctor, hágame un dosaje de kilomicrones,
voy a tener que hacer un dosaje muy selectivo, ir a buscar capilares intestinales, se puede hacer, pero no es como lo habitualmente nosotros le pedimos dosaje de colesterol o triglicéridos y ya lo vamos a ver. Porque estas partículas se encuentran solamente en el plasma después de las comidas. Después vienen lipoproteínas de muy baja densidad, los que leen inglés, Very Low Density Lipoproteins, de ahí es la sigla, las VLDL, fíjense en cuánto pesan o en su densidad, las IDL, que son de densidad intermedia, las de baja densidad, las LDL, las LPA, o las lipoproteínas, y las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL. ¿Sí? Esto sí me interesa que tengan algunos conceptos que de acuerdo a su densidad, y lo podemos llegar a preguntar en los exámenes, las proteínas van a ser clasificadas desde VLDL, IDL, LDL, LPA y HDL. ¿Sí? Y estas últimas sí tienen oportunidad de dosaje en los análisis convencionales y tienen mucha más participación en el proceso de aterosclerosis. Ahora, como dice esta diapositiva, revisemos las rutas y el transporte de los lípidos. Esta es una porción del intestino, pero podría estar representada por la boca también, donde nosotros empezamos la digestión, dijimos el transporte, el estómago, la activación ya de las lipasas salivales, y también las lipasas pancreáticas, que van a ser las que más fuerte van a hidrolizar los lípidos, y los lípidos terminan entonces en estas pequeñas fracciones que están aquí representadas, que son los kilomicrones, ¿sí? Que dijimos que solo están presentes después de una dieta rica en grasa. O sea, estos lípidos han sido hidrolizados a estas fracciones tan chiquititas y de muy baja densidad que se llaman kilomicrones, y los kilomicrones van a ser transportados desde los capilares del intestino, en la circulación enterohepática, hacia el hígado. ¿Sí? Esta es la primera parte, entonces, la activación de las lipasas pancreáticas, la hidrólisis de los lípidos, la formación de kilomicrones y el transporte de kilomicrones y algunos ésteres de colesterol hacia el hígado. Ahora, ¿qué pasa en el hígado? Ahí ocurre una biosíntesis de nuevas lipoproteínas, dijimos que son transportadas para el hígado para la síntesis de nuevamente lipoproteínas, y de acá, desde el hígado, van a ser transportadas, decía la definición, unas placas atrás, hacia los tejidos de depósito. ¿Sí? ¿Cuáles son ellos? Y esto ya lo vieron ustedes en obesidad y síndrome metabólico, van a ser los tejidos musculares, el hígado, fundamentalmente, sí, el hígado y algunas van a ser depositadas en el propio hígado y otras en el músculo. Entonces se transforman y se sintetizan y se transportan en formas de VLDL, de IDL, también de LDL, hacia los tejidos de depósito. Estos tejidos periféricos, que fundamentalmente dije son el músculo, bueno, van a almacenar las lipoproteínas, también en el caso de que sea necesario van a ser utilizadas para el consumo de energía, y en algunas otras situaciones van a ser devueltas en formas de HDL para la nueva captación hepática, y el hígado las va a biosintetizar nuevamente, degradarlas y convertirlas en ácidos biliares, y esto ya les resulta familiar, ¿no? Para la formación de la bilis y el almacenamiento de la bilis en el caso de la vesícula biliar. Entonces revisamos los conceptos para pasar a otra diapositiva. Ingresan los lípidos, se hidrolizan, se transforman en kilomicrones, de esa forma, con algunos ésteres de colesterol, se transportan en el hígado, se biosintetizan en grasas y nuevamente colesterol, y en forma de VLDL, digamos, también IDL, se transportan hacia los tejidos periféricos, para nuevamente ser transportados hacia el hígado. Y Ferreras habla de dos tipos de transporte. El transporte de la grasa exógena, que es lo que recién expliqué, kilomicrones, lipoproteínas, perdón, algunas pueden irse al almacenamiento, pero en general se transportan hacia el hígado, como lo mostré recién, y desde el hígado se transportan a los tejidos periféricos.
Y el transporte, esto es transporte de la grasa exógena, es decir, desde las grasas de la dieta hacia el hígado, le llamamos transporte exógeno de las lipoproteínas. Desde el hígado, ¿sí?, hacia los tejidos periféricos, con vuelta hacia el hígado, con retorno hacia el hígado, mejor dicho, se denominan transporte de la grasa endógena, ¿sí? Este dibujo tiene cosas muy complejas, lo pueden tomar de Ferrera, no quisiera que profundicen mucho más que esto. Ahora, ¿cómo se clasifican? Esto, no se asusten, tranquilos, tranquilos, yo los voy a guiar. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Porque dije, salvo que nos dediquemos a investigación, creo que nadie tiene en la cabeza esta tremenda clasificación. Nosotros vamos a tener en cuenta tres tipos de hiperlipemias o hiperlipoproteinemias. Las hipercolesterolemias primarias, las hipertrigliceridemias primarias y las hiperlipemias mixtas. Estos tres tipos, estas tres clasificaciones son las que a mí me interesan, quizá agregando esta cuarta, que es la hiperlipemia familiar combinada. Repito, tenemos que memorizar cuando nos preguntemos cómo se clasifican las hiperlipoproteinemias en hipercolesterolemia, o sea, tener colesterol predominantemente elevado, tener triglicéridos predominantemente elevados y tener una combinación de triglicéridos y colesterol. No es tan difícil. Estas se llaman hiperlipemias mixtas. Ahora, acá se complica la cosa cuando digo, bueno, cuando una persona tiene elevación de los valores de colesterol, hay varias, a su vez, varias clasificaciones, ¿no? Pueden ser formas familiares, heterocigotas, homocigotas, apoproteínas. Nosotros vamos a tratar de grabar estas dos cosas, la hipercolesterolemia primaria heterocigota y la hipercolesterolemia primaria poligénica. Las otras cosas, aquel que quiera sacarse un 10 lo puede retener, pero no nos vamos a complicar mucho más. Cuando hablamos de hipertrigliceridemias primarias, también vamos a referirnos a la hipertrigliceridemia familiar, que es la que está acá abajo. Perdón, me está fallando el puntero. Y cuando hablamos de mixtas, bueno, no es otra cosa que la combinación de triglicéridos y colesterol. Y este gráfico que está acá abajo, está muy piola, pretende ubicarme, como digo, bueno, perdón. Quizás tengo algún puntero, a ver. Puntero, acá está, mejor. Estas hipercolesterolemias, dijimos, la hipercolesterolemia es el sujeto que tiene más de 200 de colesterol y menos de 200 de triglicéridos. El sujeto que tiene hipertrigliceridemia primaria tiene más de 200 de triglicéridos y menos de 200 de colesterol. Fíjense en formas puras, pero lo que más vamos a ver son las mixtas en general. Más de 200 de colesterol, más de 200 de triglicéridos. ¿Está claro? Vamos a meternos en algunos breves conceptos. Dijimos hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia e hiperlipemias mixtas. Son los tres tipos que vamos a estudiar. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica. Acá hablamos de personas que tienen valores muy, muy elevados de colesterol, ¿sí? Hablamos de colesterol en 500, 600, 800 y hasta a veces 1000 de colesterol, cifras brutales. Ya inmediatamente piensen ustedes el alto riesgo aterogénico, el alto riesgo vascular que tienen estas personas, donde la enfermedad monogénica es la más frecuente, pero la homocigota es la más grave, ¿sí? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Porque el catabolismo de la LDL, dijimos que estas lipoproteínas van al hígado a su transformación, ¿no es cierto?, en ácidos biliares, en un proceso catabólico. El catabolismo de las LDL se reduce a la mitad y en los homocigotos, que es la forma más grave, se reduce al 5%. O sea, el circuito habitual que tenemos de devolver al hígado las lipoproteínas y catabolizarlas, lo hacemos a la mitad
o a veces solamente en un 5%. Y esto también se ve acá alterado en esta enfermedad la captación de las IDL por los hepatocitos y está aumentada la síntesis, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia clínica de este desorden familiar? ¿Por qué tenemos que buscarlo? Por su alto potencial aterogénico. ¿Y qué es lo que va a provocar entonces tener elevaciones tan importantes de colesterol? Y esto lo vemos en un ratito más en detalle, es el depósito de lípidos en el endotelio con los fenómenos obstructivos, los accidentes de placa. Esto se llama un accidente de placa. Fíjense en cómo la luz de la arteria se ha ido estrechando y se ha depositado un trombo. Ese trombo ha ocluido la arteria y por lo tanto el flujo está interrumpido y acá va a haber una necrosis seguramente colicoativa, estos conceptos ya lo saben. Y estas personas van a manifestar su enfermedad con accidentes del miocardio, con infarto de miocardio o con un accidente cerebrovascular. O la otra posibilidad es que sean detectados en forma asintomática en chequeos de rutina, con elevaciones pero muy considerables del colesterol. O sea, una forma es las manifestaciones clínicas, el accidente de placa y la enfermedad cardio o cerebrovascular, y otra es esta que estamos viendo aquí, que es el depósito. El depósito de colesterol en forma en la piel o en los tejidos blandos, y estos se llaman xantomas. Cosas muy raras de ver, pero por ahí, quién sabe, a lo largo de nuestra vida, por ahí cuando van en su vida profesional se van a acordar de esta teoría, cuando vean personas con estos depósitos en piel, fíjense, generalmente en superficies dorsales, codo, dorso de las manos, glúteos, nuca. Estos xantomas o xantomas tuberosos son el depósito de placas de colesterol. ¿Estamos? Bueno, vimos entonces la hipercolesterolemia. Vamos a ver la otra hiperlipidemia, que es la hipertrigliceridemia primaria. Acá son personas que tienen triglicéridos elevados. Es la presencia de kilomicrones en el plasma en ayunas en una concentración, fíjense, superior a 1000. El, hipertrigliceridemia primaria, también como hipercolesterolemia familiar, son sujetos que tienen tremendos valores de triglicéridos. No son los obesos o las personas en sobrepeso que tienen 300, 400, que podríamos tenerlo cualquiera de nosotros, cuando no estamos adheridos a dietas saludables o a actividad física, ¿no? Son sujetos que tienen 1000, 1200, 1500 de colesterol, de triglicéridos, perdón, en este caso, y se atribuye que la fisiopatología es una deficiencia de las LPL que se manifiesta desde la infancia incluso, y que en algunos casos puede ser más tardía, menos grave, pero dan un cuadro conocido como el síndrome kilomicronémico. Se caracteriza por dolor abdominal. Ustedes se deben acordar cuando estudiamos pancreatitis, que dijimos que la causa más común en nuestro medio es la alcohólica y la litiásica, en el orden inverso, ¿no? Litiasis y alcohol, pero que también había otras causas, y una de las causas era el exceso de lipoproteínas, entre ellos los triglicéridos. Bueno, para aquellos que estudiaron bien estos capítulos se deben acordar, y de hecho que las personas que están con estos valores de triglicéridos están en alto riesgo cardiovascular por un lado y también en alto riesgo de enfermedades como la pancreatitis aguda, ¿sí? También la acumulación de estos triglicéridos en los macrófagos ocasiona depósitos, como lo vimos en el dibujo pasado, y esos depósitos se llaman xantomas, pápulas indoloras localizadas preferentemente en nalgas y rodillas, y también en algunas personas se puede observar la ripemia retinalis, que es el depósito de lípidos en la retina. Fíjense en esto, está también representado en estas plaquitas. Cuando ustedes observen estas placas en el dorso, codos, dorso de las manos, nalgas, región de la nuca, piensen que pueden haber, estos depósitos pueden tratarse de xantomas y corresponder a exceso de triglicéridos o colesterol. Y esto que están viendo aquí es un suero que habitualmente se llama suero lechoso,
ustedes conocen que el suero habitualmente es translúcido, tiene una coloración amarillenta, pero translúcida, y esta coloración lechosa, casi blanca, es por el exceso, digamos, de kilomicrones en una persona portadora de la hipertrigliceridemia primaria o familiar. Es decir, es tan alta la densidad de triglicéridos que prácticamente lo pone muy denso y lo convierte en un suero blanquecino. Y vamos a hablar de la hipertrigliceridemia familiar, que aquella fue la primaria. Esta sí es una aflicción frecuente. La anterior, la primaria, perdón, es muy infrecuente. La familiar sí es frecuente. Esta prevalece en un orden del 1% y en un 5% entre las personas con infarto de miocardio. Hay aumento de triglicéridos transportados por las VLDL, ¿sí? Y en algunos casos presencia de kilomicrones en ayuno. La afección de esta naturaleza, mientras ella era casi un desorden genético, este es un desorden poligénico. El concepto poligénico es, tengo carga genética, pero termino de expresarla cuando me expongo a los factores de riesgos externos, ¿no? Que son sedentarismo, fumador, bajos niveles de actividad física, obesidad. Y entonces estos factores interactúan con esta herencia, los factores ambientales, y provocan, digamos, la expresión de la enfermedad. Bueno, después hay otras formas, ya vamos a salir de este tema, de hipertrigliceridemias, de estas llamadas formas secundarias, es decir, todas estas enfermedades que ustedes observan, la acromegalia es un desorden hormonal, el consumo de fármacos, el lupus, que es un desorden autoinmune, pueden provocar, hasta incluso el síndrome nefrótico debería estar por aquí, pueden provocar hiperlipemias secundarias. El término secundario, chicos, hace mención a que el metabolismo de las lipoproteínas no es el alterado, sino que existe un desorden hormonal, o existe un desorden autoinmune o renal, como pueden ser los síndromes nefróticos, y estos síndromes incrementan la síntesis en forma secundaria de lipoproteínas. Si no estuviesen presentes, estas personas no sufrirían, ¿no? Estos problemas. Lo mismo con el colesterol, fíjense. Bueno, creo que es todo lo que debieran saber. Lo sintetizo. Definir, conocer mínimamente su composición, hablo de las lipoproteínas, conocer tres entidades: hipercolesterolemia primaria, hipertrigliceridemia primaria, hipertrigliceridemia familiar y las hiperlipemias mixtas, ¿sí? Y vamos a meternos en un capítulo que ya, como lo he dicho antes, hemos venido revisándolo, y que es la ateroesclerosis o aterosclerosis de la literatura. Y no encontré mejor manera de representarla que en este vasito sanguíneo. Bueno, la vamos a volver a mirar más adelante, cómo estos depósitos, fíjense, subendoteliales por debajo del endotelio fueron progresivamente estrechando la luz de la arteria hasta generar este fenómeno trombótico y la obstrucción de la luz. Revisemos mínimamente cómo están constituidas nuestras arterias, ¿sí? Nuestras arterias tienen una túnica íntima, o sea, una formación muy, digamos, interna, no encontré mejor término, que se llama, que es la túnica íntima, pero que la conocemos con el nombre de endotelio, que es aquí donde estoy posicionando el puntero, ¿sí? Se sucede después del endotelio una túnica media, más o menos presente según el calibre de nuestras arterias, muy presentes en las arterias grandes o en las arterias de mediano calibre, porque son arterias elásticas, y poco presente o casi no presente, digamos, en las arteriolas, y después una túnica externa, que es la conocida, digamos, como adventicia incluso, ¿sí? Entonces, endotelio, túnica media, túnica externa o adventicia, ¿sí? Y como dice esta placa, en su estado normal, la íntima consta de una sola capa de células endoteliales
con una mínima cantidad de tejido subyacente, ¿sí? Incluso esta placa es interesante, este dibujito, ver, por ejemplo, el concepto es que prácticamente todos, más o menos en alguna medida, caminamos a la formación de placas de colesterol subendoteliales. Lo que pasa que algunas personas, aquellas portadoras de diabetes mellitus, ¿no? Dislipemias, sedentarios, obesos, van a hacer un proceso de ateromatosis mucho más acelerada. Y fíjense en cómo las lesiones iniciales, que son, digamos, la acumulación intracelular de lípidos, pasamos a estas cosas, ¿sí? La acumulación intra y extracelular, los depósitos de lípidos, las espumas de colesterol y los fenómenos inflamatorios que tienen que ver con, que yo los voy a mostrar un poquitito más en detalle. ¿Cómo está dividido nuestro aparato vascular? Perdón. Nuestro aparato vascular está dividido en arterias elásticas, esto lo dije hace un ratito, o grandes, como la aorta, sus ramas de mayor calibre, la subclavia, la carótida común, la celíaca, bueno, esto ustedes ya lo conocen de la anatomía del año pasado, las arterias musculares de mediano calibre y las arteriolas o arterias pequeñas, ¿sí? Y en definitiva, ¿qué es la aterosclerosis? Entonces es una enfermedad arterial que afecta a la capa íntima de las arterias, pero de las arterias de mediano y de gran calibre. Ojo con este concepto, que es pregunta de examen. ¿Cuál de todas las arterias son las más afectadas por la aterosclerosis? Son las arterias de mediano y de gran calibre, ¿sí? Y en ellas se va a producir una acumulación de material lipídico, de elementos celulares, sobre todo macrófagos, van a proliferar células musculares lisas, y va a hacer que esa capita lisa, sobre todo en el subendotelio, aumente notablemente su tamaño. El proceso comienza en la infancia, como en la edad adulta, pero los síntomas aparecen recién después de la edad media de la vida, después de los 45 o 50 años, ¿no? De hecho, que tener un infarto antes de los 40 años es lo que se denomina enfermedad coronaria precoz, es muy raro que todo este proceso de ateromatosis se haga antes de los 40. Puede pasar, pero no es lo común, ¿sí? Y sus consecuencias son, por la reducción aguda o crónica del riego arterial, van a haber fenómenos isquémicos como gangrena, oclusión, hasta muerte súbita de origen cardíaco. Entonces volvemos a estos gráficos, dijimos que factores ambientales, diabetes, tabaco, factores genéticos, hipertensión, sedentarismo, mala nutrición, obesidad, o HDL disminuido o LDL elevado, el llamado colesterol bueno o el colesterol denso, son lo que van a provocar los fenómenos entonces inflamatorios del subendotelio, ¿sí? Hoy por hoy, la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Se considera que es una respuesta inflamatoria especializada. Y esto siempre lo solemos preguntar también cuando les presentamos los casos clínicos, y por ahí hay una pregunta que dice, ¿dónde más pueden haber fenómenos inflamatorios? Bueno, empecemos a mirar el endotelio como un escenario de, cuando están estos factores de riesgo, naturalmente, de fenómenos inflamatorios crónicos. El carácter crónico de la inflamación conduce a la formación de placas que después van a provocar la oclusión de las arterias, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? A ver, quiero ir a estos dibujos. Fíjense, esto es una arteria normal, la túnica íntima del endotelio, la media, la adventicia, ¿sí? Ustedes se acuerdan ya de las primeras partes de nuestros encuentros con el fenómeno de inflamación, que en la inflamación había un incremento de la permeabilidad y había migración leucocitaria.
Estas son las fases iniciales de la ateroesclerosis, fíjense. Fíjense en cómo estos leucocitos están migrando hacia el endotelio. Estos leucocitos ya en la etapa 3 se han depositado en el subendotelio y como generan por quimiotaxis más atracción leucocitaria, van a ir cada vez más leucocitos. Estos son fenómenos inflamatorios crónicos en años. Aparte, van a proliferar las células musculares lisas y se van a diferenciar en macrófagos. Y fíjense, acá ya tenemos macrófagos, células musculares lisas, espumas de colesterol como depósitos extracelulares, y en la etapa final, miren la tremenda formación subendotelial también de residuos lipídicos, que se llaman espuma de colesterol, depósitos de colágeno, proliferación o quimiotaxis de linfocitos, y esto hace que comparen esta con la 1. Cómo era el endotelio, casi una capita laminar, y comparen este endotelio donde está totalmente deformado, infiltrado, con depósitos de lípidos, con diferenciaciones celulares, con diferenciaciones de células musculares lisas, con macrófagos. Y claro, acá esto se elevó hacia la luz, lo obstruyó, y va a provocar los fenómenos trombóticos que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Entonces, consideremos a la ateroesclerosis como una respuesta inflamatoria. En estas próximas placas ustedes van a tener la explicación de lo que yo mostré en estas imágenes. Ahora, ¿dónde se localizan? ¿Esto pasa en todas las arterias? No, dijimos. Arterias de grandes o medianos calibres, ¿sí? E incluso no en todos los sectores arteriales. Esto es pregunta de examen. Vuelvo a decir, el que avisa no traiciona. Ustedes deberían estar tomando notitas en estos momentos porque son, ¿en qué segmento de las arterias musculares ustedes van a encontrar mayor compromiso ateroesclerótico? ¿Sí? En aquellas arterias, por ejemplo, grandes, como la aorta, sobre todo en los orificios, que son cuando una arteria se bifurca, en las zonas de bifurcación o en los ostium de las grandes arterias, es otra de las respuestas. Y después, en orden descendiente, pueden ser las coronarias, las carótidas y demás. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque hay autorregulación de flujo, porque hay turbulencia, digamos, en estas zonas, ¿sí? Y estas son las zonas donde existe mayor compromiso. Revisemos entonces, para que ocurra este fenómeno, fíjense en que fue la primera diapositiva, acá hay depósito de lípidos extracelulares, infiltración inflamatoria, diferenciación de células musculares. Fíjense en este subendotelio cómo ha crecido y ha afinado la luz del vaso, y el flujo, que normalmente es laminar, entre plasma y elementos figurados, que son los que van acá, como las plaquetas, en algún momento este endotelio se rompe, deja, ustedes saben que cada vez que nosotros rompemos un vasito sanguíneo, inmediatamente activamos la cascada de la coagulación, entonces se rompe el endotelio, quedan expuestas algunos factores del endotelio, e inmediatamente las plaquetas concurren a tapar esa ruptura, ¿sí? Provocando primero la agregación plaquetaria y después la formación del coágulo, ¿sí? Entonces intenté explicarle todo el proceso de ateroesclerosis. Y ya para finalizar, chicos, vamos a hablar de gota. ¿Qué es la gota? Algunos conceptos, ¿sí? La gota es una afección que se caracteriza por el depósito de cristales. No tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando, esto es una enfermedad metabólica, pero se caracteriza por el depósito de cristales de urato monosódico en estructuras articulares y periarticulares, ¿sí? Eso es lo que fundamentalmente es la gota. Entonces es el depósito de cristales. Estos cristales son uratos monosódicos en articulaciones. También vamos a ver que hay depósitos en los riñones en la próxima diapositiva, ¿sí? Ahora, gota es lo mismo que hiperuricemia, no.
Gota es la afección del depósito. Es decir, cuando una persona se hace un análisis de rutina, rutinariamente no está recomendada la medición de ácido úrico. El ácido úrico, dicen las guías, debe ser solicitado luego de una anamnesis y una evaluación de factores de riesgo. Yo voy a mostrar cuáles son los factores de riesgo para pensar que una persona tenga elevación de ácido úrico. Pero, o sea, si un chico joven o una chica joven se sienta con 35 años o menos a una consulta, nosotros no debiéramos sugerir, porque esta afección es muy rara, como dice abajo, es excepcional en los jóvenes, suele ser mucho más frecuente, digamos, en los adultos mayores, ¿sí? De manera generalizada, su prevalencia está aumentando, y más allá de las deficiencias específicas, el factor más común pareciera ser los hábitos poco saludables y el síndrome metabólico, ¿sí? Bueno, pero básicamente nos preguntamos, ¿por qué padecemos gota? Y esta pregunta también me gustaría que la guarden entre sus apuntes para rendir exámenes. Uno padece gota en relación a dos situaciones. O existe disminución de la excreción renal o hay aumento de la síntesis, ¿sí? O disminuimos lo que eliminamos o aumentamos lo que sintetizamos. La primera de ellas, la disminución de la excreción renal, es el mecanismo más común de la elevación de ácido úrico en nuestra población, ¿sí? Ahora, ¿cuándo vamos a formar cristales de ácido úrico? Los cristales de ácido úrico, la nucleación, esto es, los cristales están primeramente en forma desagregada, pero para que se nucleen y se cristalicen, se agreguen y se cristalicen y formen cálculos o los depósitos, se requieren en principio concentraciones de ácido úrico superiores a 7 miligramos. Es decir, no cualquier persona lo va a hacer. Nosotros necesitamos elevaciones en los niveles plasmáticos de ácido úrico arriba de 7 para recién empezar a pensar que una persona puede tener chances de agregar, digamos, y de formar cristales. Y mucho más cuando se superen los 9 miligramos. Ahí dice que las chances alcanzan casi el 50%. Pero a pesar que la precipitación de cristales de urato monosódico precisa valores de ácido úrico por arriba de niveles de saturación, que son los que dije 7 y 9, solo un pequeño porcentaje de individuos con hiperuricemia padecerán gota. Este es otro de los conceptos. Todas personas que tienen 7, 8 o 9 va a padecer gota, no, hay un porcentaje más reducido que va a padecer gota. Entonces, quiero hacer la división. Hiperuricemia es la elevación de la concentración de ácido úrico en el plasma. Gota ya es la enfermedad con la precipitación y el depósito de esos cristales en las articulaciones, en los tejidos periarticulares y también en el riñón. Revisamos dos grandes defectos. O aumento la síntesis o disminuyo mi eliminación. Este último es el más común. La hiperuricemia por defecto de la excreción renal es responsable de la mayoría de las hiperuricemias. Tras filtrarse en el glomérulo, dice esta placa, el ácido úrico se reabsorbe parte en el túbulo y después se secreta. Hay primero una reabsorción proximal y después una secreción tubular distal, ¿sí? De forma que solo un 6 a 9% del ácido úrico filtrado es excretado por la orina, ¿sí? Bueno, las personas que tienen alteraciones de la excreción van a esos defectos. Y el segundo mecanismo, que es el menos frecuente, es producirlo. Pero es interesante que veamos qué enfermedades pueden llevar a producir exageradamente ácido úrico.
Las enfermedades que aumentan el catabolismo de las purinas, como por ejemplo las leucemias, los mielomas, algunos tumores, algunas anemias hemolíticas, estas enfermedades, como tienen un recambio celular muy impresionante y aumentan el proceso catabólico de las purinas, van a producir aumento de la síntesis. Este es el concepto que ustedes quiero que tengan, ¿sí? Entonces, o disminuyo la excreción o aumento la síntesis va a estar aumentada en la medida que sean portadores las personas de estos desórdenes generalmente neoplásicos o linfoproliferativos. Bueno, ya nos metemos en el final. ¿Cómo se expresa la gota? La gota se expresa por un proceso inflamatorio, por lo general articular, que puede aparecer en estructuras como el sinovio, las bolsitas articulares, los tendones, ¿sí? Hay un proceso de inflamación, hay un proceso de depósito, que son la aparición de los nódulos, esto generalmente es para la gota crónica, y también en los riñones con la formación de cristales o cálculos de ácido úrico, ¿sí? Yo voy a mostrar entonces, los cuadros clínicos pueden ser la artritis gotosa, quizás alguno de ustedes ha tenido, no creo que ustedes hayan tenido artritis porque son muy jóvenes, pero sí vivido la experiencia de un familiar que tuvo un dolor agudo. Generalmente las gotas comprometen las articulaciones distales, las articulaciones frías, porque en las articulaciones frías es donde se produce mayoritariamente el depósito, y estas articulaciones suelen ser los dedos de las manos o los pies, predominantemente los pies, con un cuadro clínico que se llama podagra, que es la inflamación del dedo gordo del pie. Entonces hay un proceso inflamatorio agudo que es por el depósito de los cristales de ácido úrico en articulaciones frías y distales. Pero también la gota crónica, es decir, cuando de a poquito vamos depositando los cristales, vamos generando, miren estos desórdenes articulares, estas deformaciones, que van a provocar muchísima invalidez o discapacidad, sobre todo en las personas en las manos, ¿sí? También se pueden depositar en otras zonas como los cartílagos y se pueden depositar, dije, en los túbulos renales, formando todos estos cálculos que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Bueno, creo que esto es todo lo que tengo para contarles. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar y dar lugar a las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Es un tema denso. Yo reconozco las lipoproteínas densas, el estudio de las lipoproteínas es un tema denso. Creo que veníamos con temas muy amigables como síndrome metabólico, o la misma obesidad o diabetes. Ponernos a estudiar estas clasificaciones es un poquito denso, pero intento sintetizarle que el lipoproteínas, reitero, quiero que recuerden 3, y después tengan algunos conceptos sobre aterosclerosis y gota. Bueno, Fernando me pregunta, gracias Fernanda, Durán, por participar. La aterosclerosis, si se rompe el vaso y la persona no tiene bien los niveles de plaqueta. A ver, voy a ver, Fernanda, no sé, quisiera explicarte de vuelta este concepto y voy a volver a compartir la pantalla. A ver, vamos de vuelta para acá. Porque cuando vos me hablas de ruptura de vaso, yo se me viene a la confusión el concepto, porque los vasos elásticos, los vasos sanguíneos pueden romperse, ¿no? De hecho que los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o los aneurismas que se rompen son por ruptura de las arterias, ¿sí? Pero una ruptura de un vaso sanguíneo es la sección completa, o sea, el vaso se abre, se rompe porque la aterosclerosis fue como debilitándolo,
y se han provocado la ruptura, como vos lo decís. Yo no sé si esa es tu pregunta. Eso que vos mencionás es muy infrecuente. Lo más frecuente es este dibujito. Es este dibujo. Es decir, el fenómeno que ocurre es un fenómeno aterotrombótico. Yo te expliqué la formación de estos depósitos de lípidos subendoteliales, los fenómenos inflamatorios, los monocitos y las células musculares lisas que van achicando la luz de la arteria y provocan una estrechez tal que cuando se rompe el endotelio, no sé si esta es la confusión, el endotelio es esta plaquita rosita que tenés acá, el endotelio se puede romper por turbulencia, se puede romper por los mismos fenómenos de inflamación. Cuando se rompe el endotelio, ocurre la agregación plaquetaria y el fenómeno trombótico. ¿Sí? Esto es el concepto de ateroesclerosis. No sé si eso responde a tu pregunta, Fernanda, es decir, cuando un vasito sanguíneo se rompe, sí, por supuesto va a haber una hemorragia. Y si esa persona no tiene niveles plaquetarios suficientes, pero no solamente niveles plaquetarios, sino también no puede activar la cascada de la coagulación, eso lo vimos en los cirróticos, por ejemplo, o en algunas otras enfermedades, la desnutrición misma trae disminución de la síntesis de las proteínas de la coagulación, y la persona va a estar expuesta a un evento hemorrágico, ¿sí? Lo que mayoritariamente ocurre en la ateroesclerosis no es la ruptura, es la obstrucción del vaso, ¿sí? Bueno, ¿podemos explicar nuevamente el transporte endógeno y el exógeno? Bueno, ya lo hago. Eso pregunta Anto Vejero, y Ana Yáñez me dice si esta patología es etiológicamente ambiental debido a una mala alimentación, sedentarismo y lo biológico de los antecedentes. ¿Sí? Bueno, yo entiendo que yo traté de explicarte esto, Ana, exactamente. La ateroesclerosis, a ver, si vos padecés alguna enfermedad genética, como por ejemplo una hiperlipemia familiar, y vas a tener un proceso de ateroesclerosis más acelerado, ¿sí? Es decir, vas a tener una carga genética y vas a estar mucho más en riesgo que el resto de las personas. Pero es tal cual vos lo decís, la mayor parte de las personas adquieren ateroesclerosis por ser sedentarias, vivir en sobrepeso, tener bajos niveles de actividad física, fumar. Todos esos factores llevan a los fenómenos inflamatorios del endotelio y que a lo largo de la vida tengamos lo que estamos viendo hoy, ¿no? Es el incremento de las enfermedades cardiovasculares, el incremento de la tasa de infartos, el incremento de la tasa de ACV. Todo eso ocurre naturalmente, esta es la herencia poligénica, es decir, a una carga genética vos aumentaste el riesgo por adquirir hábitos, digamos, poco saludables. Bueno, después hay otra pregunta. ¿Cuál es la causa específica de la gota? Bueno, esto sí creo que lo expliqué claro. Gota vos podés tener por dos causas, porque formes en exceso ácido úrico o porque los elimines o porque tengas deficiencias en la eliminación. Y lo expliqué que la causa más común es la deficiencia de la eliminación renal. Para formar en exceso tenés que tener enfermedades raras como tumores, leucemias, enfermedades linfoproliferativas, anemias hemolíticas. Es decir, vos pensá un ratito ¿qué situación a mí me llevaría a formar en exceso? Bueno, puedo tener deficiencias enzimáticas que lo tienen ahí en la teoría, pero lo más probable es que cuando nos crucemos en la vida con personas que forman en exceso, debemos preguntarnos si no hay por detrás alguna enfermedad que provoque estas cosas. ¿Sí? ¿Tener artritis o alguna otra enfermedad autoinmune se puede llegar a tener gota? No. A ver, el concepto artritis es inflamación de las articulaciones. ¿Sí? La artritis gotosa es una de las formas de artritis. Después vos podés tener artritis autoinmune, artritis por lupus, artritis reumatoidea, artritis degenerativas, o sea, artritis es como una gran bolsa donde el concepto de artritis nosotros decimos hay inflamación articular, ¿sí? Lo que tienen, chicos, es inflamación articular. Ahora, la otra pregunta es ¿por qué se inflamaron las articulaciones? Y claro,
En este caso, el que vimos esta noche es por el depósito de cristales. Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla y voy a explicar una vez más el concepto, perdón, de transporte exógeno y exógeno. Está trabado esto. Este gráfico me gustó, me parece más sencillo. Uy, ¿qué pasó? Vamos. Dijimos que cuando nosotros incorporamos las grasas de la dieta, el colesterol fundamentalmente, lo hacemos a través del tubo digestivo, boca, estómago, porciones primeras del delgado, y lo vamos transportando a, ya comenzamos la digestión, ¿no? Con el clivaje de las lipasas salivales, jugos gástricos, lipasas pancreáticas en la segunda porción duodenal, y el colesterol y las grasas de la dieta fueron de alguna manera como desagregándose hasta la formación de estas partículas muy chiquitas y de baja densidad que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones, cuando llegamos a la formación de kilomicrones, que dijimos que solamente están presentes en el momento posterior a una dieta y no podemos medirlo en general en el plasma, van a ser transportados como tales. Ponen acá kilomicrones por los capilares, o los restos de kilomicrones y el colesterol, al hígado para la formación de las distintas lipoproteínas, ¿sí? Y estas lipoproteínas después van a ser transportadas hacia los distintos tejidos para sus depósitos. Hasta aquí es lo que conocemos como transporte exógeno de la grasa. Es decir, ingresa la grasa, se hidroliza, se digiere, se forman kilomicrones, los kilomicrones se transportan al hígado y comienzan un proceso de síntesis de lipoproteínas. Desde este proceso, la síntesis de lipoproteína, el transporte hacia los órganos de depósito, donde ustedes ya conocen que predominantemente son los tejidos periféricos o el músculo, también la grasa abdominal, y su retorno al hígado nuevamente. Ese es el circuito que Farreras habla de transporte endógeno de la grasa. O sea, como que si dividiésemos en este gráfico en dos, lo que es liberación de las lipoproteínas, fíjense en LDL, HDL, y su retorno hacia digamos, el hígado, esto es el transporte endógeno de la grasa. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les deseo un buen fin de semana. Queda poquito, hagamos el último esfuerzo. Podemos terminar un año que fue difícil, que pensaba que se derrumbaba, que no podíamos avanzar, pero bueno, creo que gracias al esfuerzo de todos, ustedes, nosotros los docentes, estamos tratando de sacar adelante. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.